corazón. Es de mucho agrado para mí poder compartir con ustedes la porción de este día. Pero antes, vamos a agradecer al Padre por la extraordinaria oportunidad de estar aquí en este momento. Amoroso, misericordioso, venimos delante de ti, reconociéndote como nuestro único Dios, nuestro Salvador. Te agradecemos, Señor. Queremos pedirte que por tu misericordia envíes tú al Espíritu Divino y sea el Espíritu Divino que ponga en cada uno de nosotros la porción según tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Empecemos. Antes de empezar tomando la porción, quiero decir muchas gracias a las personas que con mucho cariño me han mandado un mensajito y me han dicho que han extrañado la porción de la semana. En sí, la he hecho algunas veces, lo único es que no la he enviado como lo estaba haciendo antes, sino que simplemente la pongo en YouTube y luego no la he mandado. Aunque también tengo algunos días que no estaba haciendo la de la semana, pero sí los fines de semana. O sea, el sábado no me he parado. Pero bueno, desde el corazón, muchas gracias. Gracias al Eterno que en su misericordia nos permite poder compartir esta porción para nuestros corazones. En el día de hoy vamos a entender algo importante. Y es que nosotros tenemos diferente manera para recibir la misericordia del Padre. Hoy vamos a ver dos tipos. Por ejemplo, es el hijo que va donde el Padre buscando misericordia y es el Padre amoroso que en su generosidad escucha el clamor del hijo y se dirige él mismo hacia el hijo. Porque el hijo está clamando y aunque está clamando, está quejando de su dolor, de su pena, de su sufrimiento, el Padre conoce a sus hijos, mas el hijo no conoce al Padre. O posiblemente todavía no ha reconocido o no ha visto una manifestación directa del Padre. En este caso, hablemos del hijo que va donde el Padre buscando misericordia. Y ese es el caso del hijo pródigo. Ahora bien, todos conocemos su historia, conocemos la historia del hijo pródigo. Ahora bien, este joven que en un tiempo determinado, porque la pidió, recibe su porción. Cada uno de nosotros en un momento determinado hemos recibido o vamos a recibir o estamos en proceso de recibir nuestra porción. Una porción que puede ser material en la parte, vamos a decir, financiera, no importa en qué sentido. El Eterno te la entrega o vamos a decir en la parte espiritual. Y en la parte espiritual nos vamos a la parte de los dones. Porque el Padre a cada uno les entrega para que el Espíritu trabaje en esa persona. Cada persona tiene un don diferente o puede ser que aparezca mucho con el mismo don, pero cada persona tiene un don que el Eterno ha puesto esa porcioncita en él, un propósito por el cual esa persona está aquí. Ahora bien, enfocémonos y entendamos la situación del hijo pródigo. Este joven que en un momento determinado recibe su porción, pero no fue buen administrador. Es importante que tú y yo entendamos que nosotros somos administradores de aquello que recibimos. Y siendo administradores, debemos aprender a ser buenos administradores. ¿Por qué? Porque si yo no soy una buena administradora en aquello que el Padre ha puesto en mis manos, yo puedo pasar de ser hija, de ser heredera, a ser mendiga. Claro, que hay algo que a mí no se me quita y es vamos a decir, esa virtud, ese regalo de ser hija. Ahora bien, esa acción de ser hija la voy a desenvolver dependiendo en la distancia que yo estoy. ¿Me explico? Claro que cada uno tiene un padre, cada uno tiene una madre, pero ¿quién conoce a mi papá en el lugar donde yo estoy? ¿O quién conoce a mi mamá? Ahora bien, ¿qué pasa con el hijo pródigo? Este joven que había pedido su porción, pero también la había perdido. ¿Por qué? Porque no fue buen administrador de ella. Ahora bien, nosotros entendemos que nuestra historia es hecha a base de nuestras experiencias. También las experiencias, aunque sean negativas,
son importantes para mi proceso de vida, porque es esta experiencia, es esta forma de vivir, es lo que yo he ido poco a poco construyendo, ya sea positivo o negativo, que me vaya dando plus o me vaya quitando, que me va formando en mí ese carácter de quien soy. Y es esto que le permite la experiencia de este hijo que yéndose de la casa y tomando lo que le pertenecía, y luego de que lo gastó sin pensarlo, y llega a una posición ahora de ser mendigo, vamos a decir, de ser un hijo con todos los privilegios, ahora vivir como jornalero, es lo que le da a él esa oportunidad de poder hacer la comparación y entender y valorar aquello que poseía. Ahora bien, cuando llega a ese momento que él ha podido entender que lo que él verdaderamente tenía era tan valioso para él, entonces que cuando él decide por su propia convicción humillarse, primero él reconoce lo que había perdido y luego que reconoce, él decide humillarse y ir delante de su Padre. Y es la condición que tú y yo tenemos. Lo primero es que debemos reconocer que hemos faltado delante de nuestro Padre. Y luego que yo reconozca que yo he faltado, es el paso principal, reconocer, porque si no reconozco, entonces no voy a tomar acción. Cuando reconozco que en qué he faltado, me da la oportunidad a mí de cambiar. Ahora bien, él reconoce, él valora lo que tiene y lo que tenía, y entonces este reconocer lo lleva a él a humillarse. Y es cuando decide ir delante de su padre y pedir que le perdone. Es ir y pedir por misericordia. Esa es una manera. Por lo tanto, si nosotros estamos en esa condición, que no hemos sido buenos administradores de aquello que se nos ha entregado, y estamos en esa condición que sentimos que la misericordia del Padre se ha apartado de nosotros, o más bien nosotros con nuestras acciones nos hemos apartado de ella, es el momento de reconocerlo y entonces humillarnos e ir delante del Padre pidiendo misericordia. Ahora bien, es suma importancia nosotros entender que de la misma manera que el papá al ver al hijo que se acercaba, se enterneció, lo hace el Padre amoroso, el misericordioso, nuestro Dios, nuestro Hashem. Hashem es el atributo de la misericordia, de la compasión. Él se alegra cuando tú y yo volvemos delante de Él. Cuando tú y yo nos humillamos y reconocemos que hemos faltado, pero que ahora queremos estar a su lado. Y es la condición del hijo pródigo. Dijo, no importa que sea como tu sirviente, papá, en otras palabras, pero quiero estar a tu lado. Eso es una humildad, eso es extraordinario. Cuando yo reconozco que he fallado y yo voy delante de mi Padre pidiendo por su misericordia. Y el Padre del Hijo pródigo, Él se enterneció. De la misma manera el Eterno se alegra cuando uno de nosotros vuelve delante de Él. Y eso es lo que Él nos sigue diciendo en su palabra. Y es por eso, por ejemplo, que podemos ver que cuando se pierde la oveja, por ejemplo, en Lucas 15, del 4 al 7, él allí nos expresa que unos que se les pierde la oveja, un pastor, no uno cualquiera, vamos a hablar un buen pastor, él deja a la 99 y va a buscar la que se ha perdido. Porque hay gozo en el cielo por aquella alma que se ha arrepentido. Entonces es bueno que lo sepas. Es bueno que sepas que en cualquier condición en la que tú estás, el Padre te está esperando y que Él te va a dar la posición que tú te mereces. Lo único que tienes es que volver a tu papá y pedir por su misericordia, humillarte y pedirle perdón. Y vemos allí que cuando el hijo va delante del Padre,
El padre con tanto gozo, con tanta alegría, con tanto regocijo, no le da el lugar de jornalero como él lo había pedido. Más bien, vuelve a posicionarlo y le cambia su vestido, su sandalia, y le entrega un anillo. Es bueno que tú y yo entendamos que ir delante del Padre con humildad y pedir misericordia me vuelve a dar a mí ese privilegio de hijo, de ser heredera, pero no solamente eso, me entrega autoridad. Cuando el Padre le entregaba al Hijo ese anillo, es señal de autoridad. Humillarme, buscar el rostro del Padre, buscar su misericordia, me entrega a mí privilegios. El privilegio de ser hija, el privilegio de ser heredada, pero no solamente eso. El privilegio de tener un traje nuevo, una nueva sandalia y tener autoridad. El hijo obtuvo otra vez su autoridad, pero ahora el hijo sabrá valorar aquello que ha recibido. Porque cuando lo recibió la primera vez, no supo valorarlo y es por eso que lo perdió. Ahora ya conoce qué pasa allá afuera. Ahora sabe entender lo que se le ha entregado. Es por eso que nosotros en un momento determinado quizá no valoramos lo que el Eterno nos ha entregado. Y es por eso que quizá actuamos de cierta manera. Pero no importa, no importa la manera como tú hayas actuado o yo tampoco. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que el Padre, cuando yo vuelvo a Él no me va a sacaliñar y a decir, pues tú hiciste tal, Él sabe lo que yo hice. Lo importante es que yo me humille, vaya delante de Él y pida misericordia. ¿No es amoroso el Dios a quien tú y yo servimos? ¿No es misericordioso? Más que eso es compasivo, es generoso, es amoroso. Es el amor, es el destilar del amor del Eterno que nos permite ver esta misericordia. Y es esta misma misericordia del Eterno que me permite a mí tocar ciertos bienes materiales y espirituales. Todo lo que recibimos tú y yo es por su misericordia. Todo aquello que Él ha puesto en nuestras manos, cada una de las porciones, es simplemente por su misericordia. No es porque yo tengo el mérito, ni porque, como decimos siempre por ahí, yo me lo merezco. Claro que sí, pero es por la misericordia del Eterno. Es porque Él en su generosidad, en su compasión, ha decidido entregarnos aquello que nos da. Ahora bien, el Padre es dulce, es amoroso, es compasivo, es misericordioso. No hay manera de expresar el amor de este Dios. No hay manera de entender a aquellos que nos entrega. Es importante que nosotros aprendamos a valorar aquello que se nos ha entregado y empecemos a darle la posición a aquel que nos la entregó. ¿Ok? Que tú y yo entendamos que lo que nosotros administramos no viene simplemente por mi fuerza física, no, sino está el empuje del Eterno, quien me permite prosperar, quien me permite avanzar en cualquier situación de mi vida, en cualquier plan y propósito que tenga, ya sea material, ya sea físico o ya sea espiritual. Ahora bien, viendo la compasión de este padre, el amor, vimos en el hijo pródigo, el hijo que busca la misericordia. Ahora bien, cuando tú y yo leemos, por ejemplo, a Éxodo 3, en Éxodo 3 allí vemos el padre que busca un representante, alguien que vaya a liberar a su pueblo. Y cuando él busca a Moisés, tú conoces ya la historia. Es importante ver allí la ternura, el amor, el cuidado. Aquí no es el hijo el que va al padre, aquí es el padre que va al hijo. Y cuando el Eterno primero se identifica delante de Moisés
Y luego que se identifica, él le expresa su motivo. Es como cuando yo te escribo una carta y quiero explicarte el motivo por qué te estoy buscando, por qué te estoy escribiendo. El Padre allí expresa que ha escuchado, o sea, que es un Dios que escucha. Ha escuchado el clamor de su pueblo y es el llanto de su pueblo que lo ha movido. O sea, que siente, escucha, siente, ve. Qué maravilloso el Dios a quien servimos. Y es ese corazón sensible que le permite, por misericordia, recordarse de su pueblo y enviar a alguien para que lo rescate, para que lo saque de ese lugar de opresión. Muchas veces, posiblemente por nuestra propia fuerza, no podremos salir de ciertos lugares. Pero el Padre que te conoce, que te formó a ti y también a mí, Él conoce cuáles son nuestras fuertes y cuáles son nuestras debilidades. Él entiende dónde necesito yo un empujón, una ayuda, una mano generosa para poder levantarme. Y con toda su misericordia, con todo su amor, con todo su esmero, Él lo hace, Él actúa. Es importante que tú y yo entendamos que el Eterno no solamente actuaba en la vida de sus hijos de ayer, sino que Él sigue actuando en la vida de sus hijos el día de hoy. En tu vida, independientemente de que tú lo reconozcas, en mi vida, yo lo reconozco que no hay nada que pasa en mi vida. No hay un movimiento, no hay un pensamiento, no hay una acción que no sea por la gracia y la misericordia del Eterno. Es favorable reconocer, es favorable que cuando yo reconozca, valore lo que se me ha entregado. Y si yo no he sido fiel con aquello que se me ha entregado, que yo sepa humillarme, pedir perdón y volver donde el Padre, porque nosotros necesitamos estar reconciliados. Pero ¿acaso necesitamos estar reconciliados el Padre y yo por mí o por Él? Entendamos que el Padre puede seguir sin Corina, mas no creo que Corina pueda moverse sin el Padre. Entonces, entendiendo esto, vayamos delante de la presencia del Eterno con humildad y busquemos de su misericordia, de su compasión y de su generosidad. Es la compasión del Padre que me permite estar aquí. Es el amor y la misericordia del Padre que me permite poder compartir con ustedes esta porción. Pero es la misma misericordia que le permite a usted escuchar con atención aquello que el Padre ha sembrado en esta tarde. Que en su misericordia el Padre llene nuestros corazones, que en su misericordia el Padre abra nuestros sentidos a su verdad, que envíe la inteligencia y que nosotros podamos entender, podamos reconocer, valorar, agradecer aquello que el Padre con amor nos ha entregado. Gracias, muchas gracias, Señor, porque eres bueno, amoroso y fiel, porque eres compasivo, misericordioso y amoroso. Gracias por estar ahí. Les mando un fuerte abrazo. Les quiero mucho también. El Padre en su misericordia guarde sus vidas, la vida de su familia y de aquellos que están cerca de su corazón. Un fuerte abrazo. Los quiero mucho.